Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros nuevamente con un tema interesante que espero que les guste mucho. Digo, todos estos temas son importantes, sobre todo en estos tiempos como de apertura, en donde el alma busca, en donde quiere saber, en donde quiere conocer, en donde se quiere encontrar. Y bueno, vamos a hablar de la conciencia, como su protección es como entre cuando más gritas, cuando más pides, sino en realidad cuando te ríes. Muchos quieren protección divina, pero no quieren revisar sus pactos, sus deseos, sus intenciones, sus sombras, ni sus antiguas formas de pedir ayuda. Cuando la herida no está sanada, cualquier energía densa entra como tormenta. Cuando la herida se sana, puede tocar puertas, pero ya no encuentra casa. El problema no siempre es que la oscuridad sea muy fuerte, a veces es que tu campo todavía tiene una contraseña antigua y por eso entra, porque esta densidad pues tiene la contraseña, ¿no? Por así decirlo. Por eso pregúntate, ¿qué parte de mí sigue abriendo la puerta? ¿Y qué responsabilidad tengo para yo cerrarla? No basta con decir, me atacan, me dañan, me hacen. Hay un punto del camino donde el alma madura y deja de narrar solamente el dolor que recibió y empieza a mirar con valentía la historia que sostiene esa experiencia, lo que pidió, lo que permitió, lo que practicó, lo que heredó, lo que abrió, lo que aún no ha sanado. Y esto, pues, no es culpa. La culpa, en realidad, lo único que hace es aplastarte. La responsabilidad devuelve el poder. Entonces, nuestro trabajo es eso, tomar manos en el asunto y ver cuál fue nuestra responsabilidad para que todo esto, pues, tomara esa potencia o ese tamaño como de daño o de dolor, ¿no? Que pudiéramos estar expuestos. Debemos de tener claro que la conciencia no responde a un berrinche espiritual, no funciona como un botón de emergencia cósmico, de esos que uno aprieta mientras pues sigues viviendo igual. La conciencia responde a la verdad, a la coherencia, al llamado limpio, a la reparación profunda. Hay un momento en el camino espiritual donde uno debe de dejar de preguntarse únicamente ¿por qué me hacen esto? Y empezar a preguntarse algo mucho más incómodo y mucho más profundo, más liberador. ¿Qué historia dentro de mí sigue permitiendo que esto tenga entrada? ¿Qué es lo que hace falta sanar? Porque sí, hay energías densas, sí, hay fuerzas que no quieren que expandas conciencia y sí, hay procesos donde la persona siente que está en un umbral del colapso, expuesta, drenada, perseguida, quebrada, cansada de sostener una batalla que pues nadie ve. Pero también hay algo que casi nunca se dice. Muchas almas cuentan el daño que recibieron, pero no cuentan la puerta que fue abierta. Cuentan lo que les hicieron, pero no revisan lo que pidieron. Cuentan el ataque, pero nunca cuentan la historia pendiente. Cuentan la oscuridad, pero no la herida que todavía la alimenta. Y esto no lo digo en un tema como para juzgar, se dice para liberar, porque mientras una persona solo se queja del daño, sigue entregando su poder al daño, pero cuando comprende el programa, la herida, el pacto, la memoria o la lección que sostiene esa experiencia, entonces algo cambia. Quizás el otro nunca pare, quizás la energía densa vuelva a intentarlo, quizás el ruido siga fuera, pero dentro de ti, ya no encuentra el mismo acceso que antes estaba permitido para que ese daño entrara. Antes entraba como cuchillo, ahora apenas si rosa, antes tiraba al suelo, ahora te despeina el aura y eso con un buen silencio y una oración seria se acomoda. No todo se resuelve denunciando la oscuridad. Hay que mirar la puerta interior. Hay personas que se exponen públicamente desde el dolor, cuentan todo lo que les hacen, todo lo que les dañan, todo lo que soportan, pero muchas veces esas exposiciones no nacen de la conciencia, nacen de la herida buscando testigo. Y cuando la herida busca testigo antes de buscar la verdad, el alma queda más expuesta. No porque hablar sea sano, hablar puede liberar, pero hablar sin integración puede abrir más el campo. Hay dolores que primero deben llevarse al altar interior, al silencio,
a la oración, a la terapia, al maestro interno, a la conciencia primaria y al discernimiento. No todo proceso debe convertirse en una vitrina. No toda exposición es sanación. A veces solo es la herida transmitiéndose como en vivo, ¿no? Y el ego, cuando tiene wifi, por así decirlo, puede ser una ceremonia rarísima. Debemos de tener claro que no todo lo que te ocurre es tu culpa, pero todo lo que no integras puede seguir gobernándote. La responsabilidad espiritual no significa justificar abusos, daños, traiciones o ataques. Significa recuperar tu autoridad interna. Cuando expresamos desde la culpa es como decir, esto me pasa porque soy malo. Si cambiamos de enfoque y hablamos desde la responsabilidad, diríamos, esto me muestra algo que debo sanar, cerrar, ordenar o devolver a la conciencia. La culpa te deja en el pantano, la responsabilidad te enseña a construir tu propio puente para atravesar la experiencia. La responsabilidad te devuelve el timón, la culpa te condena. La conciencia universal, Dios, espíritu, fuente, la asistencia espiritual no funciona como un servicio de emergencias para sostener eternamente una incoherencia. No puedes pedir luz mientras alimentas sombra. No puedes pedir protección mientras sigues pactando con el miedo. No puedes pedir guía mientras rechazas toda aportación, que eso lo único que hace es confirmar pues tu dolor. No puedes pedir limpieza mientras sigues pues enamorado del personaje de víctima espiritual. Y esto puede sonar fuerte, pero es muy necesario que lo veamos, porque hay personas que dicen estoy al filo del abismo, pero cuando alguien les ofrece una mirada distinta, la rechazan. Cuando alguien les dice, mira tu parte, se ofenden. Cuando alguien les muestra una herida, pues juzgan. Cuando alguien les dice, quizá esto tiene una raíz más profunda, se cierran. Entonces, no quieren conciencia, quieren confirmación de la postura que han tomado. Y la conciencia no viene a confirmar la herida, viene a liberarte de ella. Dios no viene a decorar tu jaula, viene a abrirla, aunque al ego le duela. Y la historia que está por sanar es lo que hay que encontrar. Yo he vivido experiencias en donde sentía algo externo y esto no paraba, como si una fuerza, una persona, una energía o una memoria siguiera tocando el mismo punto. Y duró bastante tiempo, pero con el tiempo aprendí que el verdadero giro no ocurrió cuando afuera se resolvió, ocurrió cuando encontré la historia que sostenía todo eso que había yo vivido. Cuando digo en el programa, cuando vi la herida, cuando reconocí la memoria, cuando acepté el aprendizaje, cuando hice el llamado desde otro lugar, entonces, solo entonces fue cuando cambió. Quizá lo externo siguió intentando entrar porque son energías, son psiques, son seres que no paran, ocupan el alimento y generar dolor, miedo, inseguridad, daño, o sea, siempre necesitan mantenerte en baja frecuencia, porque así funcionan, no paran, pero ya no volvió a entrar, no volvió a entrar nunca más con esa potencia. A veces rozaba, porque la herida pues no estaba abierta más. La energía densa siempre busca grietas, busca culpa, busca miedo, busca soberbia, busca desesperación, busca deseo de control, busca pactos antiguos, incluso esos que la persona hizo cuando solo quería beneficios mundanos, poder, aprobación, placer, venganza, dominio o una salida rápida. Y cuando todo eso se limpia, pues la puerta cambia. Lo complejo aquí es encontrar la vida. Pero con toda esta información que yo te comparto, pues igual te puedes dar una idea para investigarte, autoanalizarte y así poder sanarte. Cuando la herida sana, la oscuridad puede tocar, pero ya no tiene dónde sentarse. Te puede llegar incluso, por así decirlo, hasta con maleta, pero ya no hay habitación disponible, ya no hay dónde, o sea, está cerrado, el acceso está cerrado. Si recordamos cómo lo hacían los antiguos maestros, el aprendizaje que nos dejaron, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, se nos muestra cómo Krishna y Arjuna actúan desde el Dharma, no desde el caos. Arjuna estaba en crisis, no sabía qué hacer, estaba confundido, quebrado entre el deber, el miedo, el apego y el dolor. Krishna nunca le dijo, haz lo que tu emoción te grite. En realidad es que nunca fue así. Le enseñó a alinearse, a actuar desde el Dharma, a no moverse desde el yo herido, a convertirse en instrumento de un orden mayor. Y esa es una enseñanza inmensa. La acción sagrada no nace del impulso, nace de la alineación. No se trata de imponer tu voluntad sobre la realidad. Se trata de preguntar qué sirve al orden divino aquí. ¿Qué acción nace de la verdad y no de mi herida? ¿Qué debo hacer
sin apegarme al resultado y no pelear con la sombra. El secreto está en verla sin obedecerle. Cuando Buda enfrenta a Mara, por ejemplo, recordemos que Mara es el símbolo de atención, miedo, ilusión y perturbación. Buda no hizo un espectáculo, no negoció con la ilusión, no convirtió la sombra en un protagonista, no se perdió en una batalla teatral, permaneció, observó, no reaccionó, no se identificó, no se desordenó. Esto es una clave muy profunda. La sombra se alimenta de tu reacción, pero la presencia le quita el alimento. Muchas veces la energía densa no necesita vencerte, solamente necesita sacarte de tu centro. Que respondas desde el miedo, la rabia, orgullo, desesperación o necesidad de probar que tienes razón. Buda enseñó que la conciencia firme no siempre combate. A veces lo que hace es solo desactivar. Buda nunca dijo, miren todo lo que Mara me hizo. Nunca hizo eso. Se sentó, vio la ilusión y no le entregó el control remoto de su mente. El Maestro Jesús no actuaba desde la exhibición, no sanaba para demostrar que era especial, no usaba la fuerza para controlar. Su poder nacía de la comunión con el Padre. Ahí está la diferencia entre canal y ego espiritual. El ego te dice, miren lo que yo puedo hacer. La conciencia dice, que se haga tu voluntad más alta. Jesús muestra que ser puente no es manipular la realidad, es volverse disponible para que el amor divino toque lo que necesita ser tocado. Y también muestra algo muy duro. Cuanta más luz encarnas, más responsabilidades tienes, porque la luz no solo ilumina caminos, también revela sombras. Y créeme, ninguna sombra te aplaude cuando las descubres. El verdadero canal no presume poder, sostiene la presencia. Ser puente de lo divino no es un juego, no es estética espiritual, no es ponerse palabras bonitas y abrir portales internos como quien abre ventanas en primavera, o sea, para nada es eso. La preparación es el camino mismo, es la experiencia, es el tránsito de la arteria. Puedes creer que todo es ataque, puedes creer que toda voz interna es guía, puedes confundir incluso intuición con un trauma, puedes confundir misión con necesidad de importancia, puedes confundir oscuridad externa con sombra propia no integrada, puedes exponer demasiado y terminar más drenado, puedes querer ayudar a otros desde una herida abierta y contaminar el proceso. Por eso, la preparación importa en medida de lo posible. Muchas veces no sabes cómo, pero la misma vida te ha venido preparando a lo largo del tiempo para lo que en un futuro o hoy en día necesitas. La preparación pudo haber sido silencio, pudo haber sido discernimiento, oración, limpieza, humildad, cuerpo cuidado, mente observada, límites claros, acompañamiento cuando se necesita, fe, pero no fantasía, fuerza espiritual, pero no soberbia. No todo el que siente energía está listo para moverla. Sentir fuego no te convierte en herrero, y menos si todavía agarras el martillo por la parte caliente. La oscuridad no teme a quien grita luz, teme a quien se ha vuelto coherente. Y aquí quiero compartir una experiencia cuidando la identidad pues, de las personas, porque esto no se trata de exhibir a nadie, se trata de comprender cómo a veces la vida detiene a un alma, cuando esa alma no quiso detenerse por sí misma. Recuerdo el caso de una persona a la que acompañé, una persona con diagnóstico muy fuerte, de los más fuertes que me han tocado en cuestión de salud, cáncer avanzado, metástasis y un pronóstico médico que decía que le quedaban aproximadamente 2 meses de vida. Esto fue hace más de 2 años y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque no se trata de romantizar la enfermedad, ni de decir que una persona se enferma porque se lo buscó. No, el dolor humano merece respeto. Una enfermedad así no se usa para juzgar a nadie. Pero también hay procesos donde el alma, cuando ya no puede seguir negociando con la mentira, pone todo sobre la mesa. Esta persona había vivido una vida muy dura y también, hay que decirlo, muchas veces eligió caminos turbios, decisiones densas, actos sin conciencia, formas de moverse en la vida donde el beneficio inmediato pesaba más que la verdad interna. Y durante mucho tiempo no pudo poner de su parte hasta que llegó el diagnóstico. Cáncer terminal, metástasis, 2 meses de vida. Cuando una noticia así llega, no toca suavemente la puerta, la tumba. Entra hasta el alma, prende la luz y es como si te dijera, bueno, ahora sí,
vamos a hablar de todo lo que has evitado todo este tiempo. Porque una experiencia así no solo toca el cuerpo, toca una historia, toca las culpas, toca las memorias, toca vínculos, toca lo no dicho, toca lo no permitido, toca las zonas donde uno vivió dividido. Y con una persona en un estado tan difícil como este, se requiere muchísimo trabajo, pero hay una verdad que no podemos saltarnos. Nadie puede sanar por otro. Uno puede acompañar, uno puede sostener, uno puede orientar, uno puede orar, uno puede abrir una puerta de conciencia, pero la persona tiene que hacer algo de sí misma y quizá logra sanar físicamente, quizá no. Eso depende de muchos factores, del cuerpo, del tratamiento, del alma, de la historia, del mismo Dios y de lo que esa experiencia vino a mover. Pero algo así sí era evidente. Si esa persona se va a ir en el momento que le toque con el equipaje más ligero. Y pues saber esto ya es enorme porque él, al vivir todo este tipo de experiencias, se ha perdonado, ha pedido perdón, ha aceptado a otros, ha aceptado su propia historia, ha meditado, ha investigado, ha leído, ha sanado sus vínculos, ha sanado pues sus dolores, sus miedos, todos los daños que ha recibido. Ha hablado lo que nunca había hablado, al abrir la garganta no solo para contar lo que le dolía, sino para confesar también sus propias sombras, sus errores, sus malas decisiones, sus antiguas formas de operar densamente, por así decirlo, porque sí, el alma también tiene acceso a un archivo secreto y cuando llega la conciencia viene con lámpara, con facturas pendientes. También durante su proceso, que este fue de inmediato, prácticamente en el momento en que dice, sentí el dolor, me dobló, se acordó de Dios. Y esto hoy agradece, evidentemente, hoy lo agradece profundamente. Pero bueno, esto es muy fuerte porque a veces el ser humano se acuerda de Dios cuando ya no le funciona ningún otro contacto, cuando la agenda del ego se queda sin señal, cuando los favores mundanos ya no alcanzan, cuando lo que antes daba poder, placer, control, ahora solo deja cansancio. Aquí venía otra parte muy importante y muy clave en todo esto. La enfermedad era clara, los tratamientos, los traslados, los cuidados, todo implicaba dinero. Entonces, esta persona seguía trabajando, pero su trabajo seguía perteneciendo a lo mismo, a un mundo turbio del que supuestamente quería salir. Un día me pregunta, ¿qué hago? Me dice, ¿qué hago, Ros, con todo esto? Y yo le dije, pues directo, porque la verdad es que eso ni siquiera, bueno, en su caso era diferente, pero ni siquiera tendrías que preguntar, por así decirlo. Le dije, renuncia, renuncia, o en su caso lo que aplicaba era pensión por enfermedad, ¿no? O sea, sí podía hacerlo. Y está en eso, creo que ya está moviendo todo eso hasta donde me quede. Porque así, hay muchas personas que cuando están o han sido parte o han estado expuestas de cáncer, como hay mucho conflicto, hay mucho pleito, hay mucha energía densa, hay mucho juego en medio, en el entorno en el que se mueve, muchos, se calcula que un porcentaje bastante alto, en cuanto dejan su trabajo, algo pasa y la persona sana. Cada caso es diferente, unos más graves, otros menos, otros peor, como es en este caso. Pero bueno, ¿cómo funciona? No puedes pedirle a Dios que te sostenga mientras sigues trabajando para aquello que te hunde. No puedes pedir sanación desde el altar y seguir alimentando la misma oscuridad desde una conducta diaria. No puedes decir, Dios, límpiame, cuando mientras tus acciones dicen, pero déjame seguir conservando el beneficio pues de lo que me ensucian. Eso no es coherencia. Y sin coherencia, el centro no se estabiliza. La persona quería luz, pero seguía vinculada a una estructura que la drenaba. Quería paz, pero seguía sosteniendo una frecuencia de conflicto. Aquí el detalle es que quería asistencia divina, pero todavía no terminaba de soltar aquello que la mantenía atada en esa frecuencia densa. Y esto es clave para muchos ejemplos, muchas historias. La conciencia no te pide perfección, pero sí te pide dirección. No debes tener todo resuelto, pero no puedes seguir caminando voluntariamente hacia un lugar del que dices que quieres salir, porque ahí el alma queda dividida. Una parte de tu alma pide ayuda y la otra parte conserva el pacto. Una parte
ora y la otra parte negocia con la sombra. Una parte quiere vivir y la otra parte quiere obedecer a la vieja estructura. Y así no hay centro, porque estás dividido. Así la energía no baja limpia. Así la protección no se ancla completa. Así la asistencia trabaja, sí, pero también espera que tú tomes tu parte, porque la conciencia puede abrir una puerta, pero no va a caminar tus piernas por ti. La enfermedad no vino a castigar, viene a detener la vida que no se había querido detener por conciencia. He visto personas pedirle a Dios sanación mientras siguen sosteniendo exactamente aquello que las enfermó por dentro. Y no hablo solo del cuerpo, hablo de la vida entera, de los pactos, de las decisiones, de los beneficios oscuros, de las mentiras que uno justifica porque le dan algo. Y así no hay coherencia. No puedes pedirle a Dios que limpie tu casa mientras tú sigues abriéndole la puerta al mismo visitante que la ensucia. A lo largo de diferentes experiencias, he entendido algo. La sanación no significa únicamente que el cuerpo se recupere. Sanar significa que el alma deja de mentirse. Sanar significa estar en paz. Sanar significa vivir más tiempo, pero ya no desde esa misma oscuridad que ahí te metió. Sanar significa mirar a Dios de frente y decir, ahora sí, ya entendí, ya no quiero negociar con lo que me destruye. Porque el verdadero milagro no es siempre que la muerte se aparte. A veces el milagro es que antes de partir o antes de renacer, la persona por fin suelte el equipaje que llevaba cargando como si fuera pues parte de su piel. También me ha tocado acompañar a personas que al vivir experiencias muy fuertes con energías densas o campos muy potentes llegan desde una pregunta muy humana. ¿Por qué a mí si yo no le hago nada a nadie? ¿Por qué me pasa esto si yo no me meto con nadie? Y yo entiendo esa pregunta, porque cuando una persona está sufriendo, lo primero que busca es una experiencia lineal, algo que diga, esto me pasa por esto empezó por aquí, esta persona me hizo aquello, esta energía llegó de la nada, ¿no? Pero el alma no siempre trabaja en línea recta. El alma trabaja en capas. A veces lo que hoy vivimos no nace únicamente de lo que hicimos ayer. A veces viene de otros tiempos, de memorias antiguas, de aprendizajes pendientes, de pactos inconscientes, de heridas heredadas, de resonancias que el alma todavía no ha comprendido. Y entonces yo les digo, quizá tú no recuerdas de dónde viene todo esto, pero tu vida actual deja pistas, porque la vida siempre deja pistas. Lo que te atrae, lo que consumes, lo que repites, lo que defiendes, lo que romantizas, lo que te excita, lo que te calma, aunque te destruya. Lo que dices que te gusta, pero en realidad alimenta una parte de ti que todavía no está sanada. Y recuerdo un caso muy en particular, en donde una persona me hacía estas preguntas y me decía, pero ¿por qué a mí? O sea, si yo no me meto con nadie, yo no le hago nada a nadie, o sea, ¿por qué yo? Y al observar más profundo, apareció algo interesante. Desde muy joven, escuchaba música pesada, rock oscuro, heavy metal con una carga densa, letras que ni siquiera entendía, símbolos que no conocía, intenciones que no investigaba. Y aquí quiero ser muy clara. No se trata de condenar un género musical. No, todo rock es oscuro. No toda música intensa es negativa. No todo sonido fuerte es dañino. Pero en este caso, el problema no era una guitarra, un tono musical. No, la guitarra no tenía cuernos ni expediente astral. El punto era otro más profundo. El punto era que la energía que esa persona buscaba sentir a través de esa música, la identificación con cierta oscuridad, el placer de entrar en un estado interno más agresivo, más denso, más cerrado, la familiaridad con la vibración que después decía no comprender. Porque a veces uno no entiende la letra, pero el cuerpo sí entiende la frecuencia. A veces la mente dice, no sé qué dice, pero el campo energético dice, yo sí sé qué puerta abre esto dentro de mí.
Y no estoy hablando de superstición, estoy hablando de conciencia. Hay música que eleva, hay música que ordena, hay música que limpia, hay música que despierta belleza, hay música que abre el corazón y también hay sonidos, palabras, símbolos, ambientes que alimentan rabia, desesperanza, violencia interna, fascinación por la muerte, deseo de destrucción o identificación con el caos. La pregunta no es solo ¿qué escuchas? La pregunta, en realidad aquí que tenemos que hacer es qué parte de ti necesita escuchar eso, qué emoción se siente viva ahí, qué herida encuentra casa en esa frecuencia, qué memoria antigua se activa cuando entras en esa energía. Porque a veces la persona dice, me gusta esa música porque me da fuerza, pero cuando observas más profundo, no era fuerza, es rabia, es dolor, es aislamiento, es una identidad construida alrededor de la oscuridad, es una forma de decir, aquí puedo sentir algo intenso sin tener que sanar lo que realmente me duele. Y ahí el cuerpo también empieza a hablar. No digo que la música cause una enfermedad de forma directa, eso sería totalmente irresponsable de mi parte, pero el cuerpo tiene muchas dimensiones, biológica, emocional, mental, ambiental, médica y espiritual. Lo que sí puedo decir es que si una persona que vive años alimentando estados internos densos puede terminar somatizando parte de esa batalla. El cuerpo no solo carga comida, carga emociones, carga memorias, carga palabras no dichas, carga ambientes, carga vibraciones repetidas, carga lo que uno normalizó como identidad. Y entonces la persona pregunta, ¿por qué a mí? Y la respuesta nunca va a ser, ¿porque eres malo? No, claro que no, jamás sería esa la respuesta. La respuesta es más profunda, porque hay algo en ti que debe despertar, algo que debe ser visto, algo que debe de dejar de buscar intensidad donde debería de buscar verdad. No todo lo que te gusta te libera. Suele pasar que solo te recuerda una prisión que todavía no has querido abandonar. Cuando te hagas esta pregunta, como muchos nos la hemos hecho, de por qué a mí, si yo no le hago nada a nadie, yo no me meto con nadie, recuerda que sí, puede ser cierto en esta vida. Desde lo que hoy conoces, desde lo visible, pero el alma tiene más historia que la memoria de la mente. Puedes no recordar el pacto, pero sí conservas la resonancia. Puedes no recordar el origen, pero sí buscas la frecuencia. No recuerdas la puerta, pero sigues escuchando la música que te lleva al mismo cuarto interno. Ahí no se trata de culparnos, se trata de preguntarnos con honestidad por qué me atrae esto, qué parte de mí se alimenta de esta densidad. Estoy consumiendo algo que fortalece mi centro o algo que confirma mi herida. Porque la conciencia no te va a sostener solo porque digas, yo no hago nada malo. La conciencia te va a llevar más hondo a mirar lo que consumes, lo que defiendes, lo que llamas gusto, lo que llamas personalidad, lo que llamas fuerza. Porque en realidad todo eso es dolor disfrazado. Todo esto no significa que tengas que vivir en una burbuja sin música intensa, sin arte oscuro, sin mirar la sombra. No, 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 no va por ahí. La sombra también se mira. El arte también expresa dolor. La intensidad también puede ser canal creativo. Pero una cosa es mirar la sombra con conciencia y otra cosa es estarla alimentando todos los días y luego preguntarte por qué tu campo se siente pesado. Una cosa es escuchar algo desde la presencia y otra es usarlo para entrar en estados de rabia, separación, soberbia, dolor, violencia, fascinación por lo oscuro. La diferencia es la conciencia, porque cuando tú eres dueño de tu centro, puedes atravesar muchas frecuencias sin perderte, pero cuando todavía estás herido, ciertas frecuencias no pasan por ti, te toman y ahí es donde está el riesgo. No eres culpable de todo lo que viviste, pero sí eres responsable de lo que decides seguir alimentando. Y esto conecta con todo lo que estamos hablando, porque muchas personas dicen, me atacan, me dañan, me persiguen, estoy expuesto, estoy al filo del abismo, pero pocas personas preguntan, ¿qué sigo sosteniendo que me mantiene disponible para estas energías? ¿Qué beneficio antiguo no quiero soltar? ¿Qué parte de mí pide luz, pero sigue alimentando la sombra? ¿Dónde está mi incoherencia en todo esto que estoy viviendo? Sé que estas preguntas no son nada cómodas, pero son una medicina y es medicina del alma en realidad. La medicina del alma limpia profundamente porque tenemos que estar identificando qué podemos hacer entonces y qué podemos hacer para dejar de alimentar el personaje del daño. Puedes reconocer tu dolor
sin construir identidad alrededor de él. Puedes decir, esto me dolió, pero no vivas eternamente en yo soy lo que me hicieron. Siempre debemos de preguntar por la raíz. No pregunto solo quién me está atacando. Pregúntate, ¿qué parte de mí sigue resonando con esto? ¿Qué historia no he sanado? ¿Qué puerta debo cerrar? ¿Qué pacto, deseo, culpa o miedo debe de ser entregado a la conciencia? No se trata de exponer todo. Hay procesos que necesitan recogimiento. No todo se cuenta mientras sangra uno. A veces hablar demasiado pronto dispersa la energía que necesitamos para sanar. Hay que hacer un llamado correcto, no desde la exigencia, no desde el drama, no desde la manipulación, sino desde la entrega, en donde puedes pedir al ser que te muestre la verdad de esta experiencia, que debes sanar, que debes cerrar, que debo reparar, que debo entregar, y pide con profunda fe que toda fuerza que no sirva a la luz pierda acceso a tu campo por la autoridad de la verdad, del amor y de tu voluntad. Pero, ojo, para que esto suceda, tienes que haber identificado todo lo que hemos ya platicado. ¿Okay? La protección espiritual no es solo rezar, también es cómo hablas, qué consumes, qué deseas, qué permites, qué repites, con quién te vinculas, qué intención tienes, qué haces cuando nadie te ve. La coherencia es en realidad una oración que camina. Hay que decirlo con amor, pero sí con mucha claridad. No puedes pedir a la conciencia que te proteja mientras sigues defendiendo la herida que te destruye. No puedes pedir asistencia divina y al mismo tiempo negarte a mirar tu parte. No puedes decir, soy canal, si lo que pasa por ti todavía está lleno de resentimiento, orgullo, miedo, necesidad de control o hambre de reconocimiento. Porque ser puente de lo divino en la materia exige limpieza. Y limpieza no significa perfección, significa honestidad, coherencia, alineación y conservar tu centro. No tienes que estar impecable para ser asistido, pero sí tienes que estar dispuesto a ver, dispuesto a reparar, dispuesto a renunciar a la comodidad del personaje, dispuesto a dejar de usar el dolor como creencia espiritual, porque la conciencia no busca protagonistas, busca corazones disponibles. No eres la fuente, pero puedes abrirle camino. No eres el poder, pero puedes sostener su descenso. No eres posiblemente el milagro, pero puedes convertirte en el lugar exacto donde la conciencia toca la materia. Y cuando la herida deja de dirigir, la conciencia por fin puede pasar limpia a través de ti. Recuerda que todo esto de lo que hoy hemos hablado se manifiesta día a día desde diferentes escenarios que hemos vivido. Analízate, obsérvate, échate un clavado hacia atrás y ve investigando tu linaje, tus ancestros, tus creencias, tus formas de pensar, tus condicionamientos, tus programas, porque en todo eso está la respuesta de lo que buscas. Soy Rose Jaliet y te veo en el próximo video. Y que la luz no haga ruido, que tu luz más bien haga raíz.